Buenos días amigos, hoy viernes 22 de agosto de este 2014. Sigue como uno de los temas de mayor importancia nacional, luego que lógicamente el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, le asignó el carácter de una conspiración, asunto que había hecho incluso el diario oficial del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de las plantas a carbón de 350 megavatios de capacidad cada una, que se van a erigir en Punta Catalina, allá en la provincia de Peravia. Como ustedes ven, lo pueden apreciar perfectamente, cada vez es más socorrida la versión de muchos sectores de la sociedad de que, apoyando así la concepción que tiene el Estado sobre este proyecto, de que esas plantas son necesarias, imprescindibles, diríamos nosotros, a pesar de las dudas que todavía sectores interesados, principalmente los generadores privados, nacionales y extranjeros, procuran lanzarle a este proyecto utilizando todos sus recursos, y particularmente los medios de comunicación, en donde son principales accionistas de los medios de comunicación escritos y electrónicos. Son los generadores, precisamente son los principales accionistas. Entonces, por esa causa, se ha redoblado el esfuerzo del gobierno y el presidente de la República, un hombre tan cuidadoso en sus relaciones con las estructuras de poder del país y particularmente con el sector privado, al que le da todo su respaldo, tuvo que acudir a la imagen de que se trata o se trató o todavía está en marcha una conspiración contra este proyecto. El proyecto es del tipo llave en mano. Es una licitación que se inició en el primer semestre del año 2013 y que concluyó el día 10 de diciembre pasado, cuando el comité de licitación, que se integró al efecto, que nombró 5 provenientes del área energética al servicio del Estado y 2 que provinieron de la sociedad civil, que solicitó participación y se le dio, integrando entonces un grupo de 7 personas que evaluaron las propuestas. Una cantidad enorme se asistió, pero la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, que fue la propiciadora del proyecto, hizo que una firma que se llama Stanley Consultants de los Estados Unidos y entidades como el BNP Paribas, un banco de inversión grandísimo europeo, abogados prestantes, una firma de abogados prestantes de los Estados Unidos que le ha dado mucho servicio al Estado dominicano por décadas, consultoras privadas importantes como la Fundación Economía y Desarrollo, abogados también locales de mucha importancia como Pereira y Pereira. Todos ellos fueron recursos que Deloitte Dominicana, una consultora también, fueron recursos que se usaron para evaluar las propuestas. Se cumplieron todas las etapas que señala incluso la ley de licitación dominicana, que fue la que rigió el proceso, hasta anunciarse, como les dije ya, el día 10 de diciembre pasado, los ganadores. El consorcio Odebrecht, Norberto Odebrecht, y esa es brasileña, asociada a la dominicana Cero Estrella. Esos fueron los ganadores de este concurso, que por cierto se caracteriza por el tipo de obra en el que el ganador tiene que estudiar, diseñar, financiar, ejecutar el proyecto y entregarlo llave en mano al Estado. Claro, siempre con el beneficio
del apoyo solidario de garantía financiera del Estado Dominicano. Así se está haciendo. ¿Por qué este proyecto es de suma importancia y por qué el presidente ha metido todos sus recursos de opinión y su crédito público en este proyecto? El presidente Danilo Medina y su equipo relacionado con su sector eléctrico, porque el presidente es economista y sabe que si en una situación de oferta usted se convierte en un oferente importante de bajo costo, y si la ley por lo demás le favorece para que cuando usted ponga al servicio una oferta se le dé prioridad, como dice la ley eléctrica, que al generador de más bajo costo tiene que dársele prioridad en la compra por parte de las 3 distribuidoras, que por cierto son del Estado, para su colocación en línea, usted está impactando notablemente el precio total del bien. Entonces, eso es lo que acontece. Los reclamos de ahora mismo, el total más o menos que se está supliendo al país es un 80% de la demanda identificada, pero se prevé que para el 2016 o 17, cuando por cierto entrarán las 2 plantas a carbón ya en operación, el déficit rondará los 1.500 megavatios. Los 750 que pone el Estado al servicio con esta planta, ponga usted que tan solo van a aportar el 50% del déficit. Pero, y esto es importante, es que también el sector privado ha emprendido importantes obras que garantizan que se incorporen el faltante y que incluso todo lo que se ha prometido será generado con gas natural. Por tanto, es previsible que lo que acontezca en el 2017 un impacto a la baja considerable del precio de la energía para todos los usuarios. Pero ¿qué habrá presionado para que esto sea así? Además, ¿qué habrá creado las condiciones para que esto sea así? Esencialmente, los 750 megavatios que va a ofertar el Estado. ¿Por qué? Porque al producirse con carbón mineral, que por cierto es más bajo de su costo que el gas natural en este momento, el kilovatio hora podrá estar saliendo desde la planta a un costo de 4 a 6 centavos de dólar. Y la planta, o sea, la generadora en sí misma, ella tan solo, esa unidad productiva ya del Estado, podrá colocarla a 6 u 8 centavos de dólar en la distribuidora, y estas a su vez, incorporándole los costos de intermediación a ese precio, podrán venderlo entre 12 a 13 centavos de dólar el kilovatio hora. Esa es la mitad. Esos 12 a 13 centavos de dólar el kilovatio hora es la mitad del costo que se sirve ahora mismo el sistema eléctrico interconectado. Oigan ustedes la importancia que eso tiene. Lógicamente, si a más de eso usted va a tener disponible para entonces, oigan cuáles proyectos. En este momento AES Power convierte la Dominican Power Partner, los minas, 2 plantas que hay ahí que procesan Bunker C de 116 megavatios cada una, la está convirtiendo primero la va a convertir a procesar gas natural y en segundo lugar las va a desarrollar como un proyecto a ciclo combinado, agregándole calderas recuperadoras de calor, que a su vez a esos 230 megavatios le va a agregar 104 megavatios nuevos. O sea, estaríamos hablando de una central que estará produciendo alrededor de 330 megavatios ella sola. Ese proyecto está en marcha, lo inició ya AES. O sea, va a echar a un lado el Bunker C, va a convertir ese centro generador
en gas natural, pero al mismo tiempo en un ciclo combinado. El grupo Gejaina se ha comprometido también a convertir Sultana del Este, que es una planta flotante que procesa Bunker C, que está operando de la costa de San Pedro de Macorís, a gas natural. Esos son unos 110 megavatios, 153 megavatios. Pero el grupo Gejaina, como ustedes saben, inauguró y está operando a Quisqueya 1 y Quisqueya 2. Esas son dos plantas, una de ellas es de Barrick Gold y Gold Corp, de 216 megavatios cada una. Esas procesan Bunker C en este momento, pero están preparadas para procesar sin cambios de importancia, porque es cambiar quemadores nada más, gas natural. Estamos hablando, por tanto, de 430 megavatios que en vez de Bunker se van a quemar gas natural. Ese proyecto lo anunció formalmente Gejaina, porque al mismo tiempo se constituyó allá en San Pedro de Macorís una empresa que se llama Antillean Gas. Todos los importadores de gas y licuado de petróleo, más la familia Vicini, constituyeron ese consorcio y anunciaron una inversión de más de 500 millones de dólares para instalar una terminal de gas natural en San Pedro de Macorís, que al tiempo de suplirle gas natural, como les dije, a las dos Quisqueyas, que van a ser convertidas a gas natural, y a la Sultana del Este también le van a suplir a Coyentrix el complejo de 300 megavatios, 100 megavatios por unidad, que opera también en San Pedro, muy cerca de las dos Quisqueyas, que a este momento lo que procesan es gasoil. Oigan ustedes, pasará de gasoil a gas natural. Es un proyecto demasiado razonable como para que no se ejecute. La propia Barrick Gold y Gold Corp, que no creen en cuentos y que quieren reducir sus costos operativos considerablemente, han dicho que en su planta lo que va a procesar es gas natural, que ha comenzado con carbón, con Bunker C, porque el gas natural no tiene el suministro hasta este momento garantizado. Dirían ustedes, porque otra de las versiones que han puesto lo que quieren impedir que estos desarrollos se den y que haya una solución al problema eléctrico, es que en el país lo que no tenemos garantizada la fuente de suministro de gas natural, sí la tenemos, porque un vicesecretario de Comercio de los Estados Unidos se lo comunicó al presidente de la República, Danilo Medina, que los Estados Unidos tienen ya gas natural sobrante para a partir del 2016, que van a ofertar a la zona, principalmente a sus socios, y nosotros somos socios preferidos, somos miembros del DR-CAFTA. Y más luego el vicepresidente Biden, cuando vino al país de los Estados Unidos de América, dijo lo mismo. Por eso fue que ustedes vieron que hace 2 semanas, cuando una delegación nuestra fue a averiguar en Washington por dónde andan los asuntos, se hizo acompañar del embajador de los Estados Unidos. Él procuró también formar parte de esa gestión, porque se sabe muy bien que los Estados Unidos están sumamente interesados de que la República Dominicana se incorpore a esta estrategia de suministro de gas natural en la zona centroamericana y caribeña, principalmente con los socios norteamericanos. La causa es explicable, es geopolítica. A los norteamericanos no les gustaría que la República Dominicana y toda Centroamérica, que estamos asociados con ellos en el Acuerdo de Libre Comercio, dependamos de otras fuentes de suministro, como por ejemplo Petrocaribe o Colombia o cualquier otra nación que no sea de su confianza, de su plena confianza. Entonces por ahí anda la cosa. Nosotros estamos confiados de que esto se va a dar. Aún sin que AES, que había prometido que iba a construir una tercera Itabo, esta de 300 megavatios ahí en Itabo, y no lo acaba de iniciar, de eso hace más de 5 años que lo anunció, y aún sin que todavía hay un plan concreto de Antillean Gas, la compañía que le hablé hace un momento, que por cierto,
ya está invirtiendo en una terminal, ya compró acciones de manera importante, la compañía que está construyendo una regasificadora de gas natural, del gas natural proveniente de esquisto de los Estados Unidos en la costa este, para garantizarse su suministro. Pero esa misma Antilian había dicho que tan pronto tenga la regasificadora, tiene en mente un proyecto de 300 megavatios más en la misma estación en San Pedro de Macorís. Nuevos. Todo esto hace garantizar que la República Dominicana va a tener, como dijo el presidente de la República, un horizonte mucho más sólido en procura del camino cierto hacia la suficiencia eléctrica a precio razonable. Nosotros no tenemos ninguna duda. Miren, ayer se dio una información que estábamos esperando y que sabíamos va a impactar por mucho tiempo todo el ambiente económico dominicano, cambia el cuadro de la economía. El Banco Central de la República Dominicana, su asesoría económica, soportada fundamentalmente en su Departamento de Cuentas Nacionales, dio a conocer los resultados de la economía dominicana, ahora evaluada según precios del 2007 y no del 1991 como venía haciendo. O sea, todos los cálculos de la economía que se hacen de los últimos 20 años, 22 años, se hacían a partir de precios, era la comparación del 1991. Utilizando ya lo que es una corriente mundial sugerida por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, la República Dominicana ajustó esa plataforma de análisis y la hizo a partir del 2007. Para eso tomó años, no vayan ustedes a creer que se trata de un asunto simple. El sistema de cuentas nacionales es más complejo de lo que cualquiera pudiera creerse, incluso tiene centenares de personas que le deben dar servicio diariamente del comportamiento de cada una de las actividades económicas del país. Ahí ha pasado por etapas, por cierto, porque aquí no había cálculo de la economía informal, por eso no se incorporó, no se había incorporado hasta recientemente a las cuentas nacionales. Imagínense ustedes, una actividad que ocupa un 56% de la población dominicana y sin embargo no estaba siendo calculada hasta hace unos años. Pero se dio a conocer ayer los resultados. Los resultados son que en vez de un 5.2% de crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto de la economía en el primer semestre, lo que está ahora mismo consignado es un 7.2%. Eso es el crecimiento económico más alto de América Latina en este momento. Solo compite con Perú y Panamá, que son, Panamá primero, Perú después, que son los que están consiguiendo ratios de crecimiento tan altos. Olga Díaz Mora, la asesora económica del Banco Central, eterna, tiene más de 25 años en el Banco Central y la mayor parte de ese tiempo dirigiendo el sistema de cuentas nacionales, dio a conocer esto junto con el nuevo director de cuentas nacionales, Ramón González, del Banco Central. Y lo que ha acontecido ahí son hallazgos de una importancia vital. Si ustedes se leen Vanguardia del Pueblo y si dan seguimiento a lo que hemos venido diciendo aquí, de que una de las cosas que han pasado es que la economía de servicio pasó definitivamente a liderar la economía y que esa es la verdad que no quieren aceptar los que hasta finales del siglo pasado realmente lideraban la economía, que era el sector manufacturero. Bueno, pues ya estas cifras no dejan ninguna duda de la transformación que se ha producido. Según el señor González, el director de Cuentas Nacionales, la economía dominicana es muy dinámica y constantemente realiza cambios que afectan al consumo
y eso debe reflejarse en las cuentas nacionales. Así como se debe ampliar la cobertura de información para las estadísticas y tomar en cuenta la medición de nuevos productos y actividades que tiene la economía. Eso es lo que se ha hecho. Además del cambio de la referencia del sistema de cuentas nacionales, también se evidencian aumentos y reducciones en el crecimiento del Producto Interno Bruto comprendidos en los años que van del 2008 al 2013. Hay una diferencia, por ejemplo, de menos 2.2% en la tasa de crecimiento del 2008, de menos 2.6% en el 2009, miren ustedes, de 0.5%, pero esta vez positivo en el 2010, de menos 1.6% en el 2011, de menos 1.2% en el 2012 y de 0.5% positivo en el 2003. En promedio hay una diferencia de menos 1 cuando se cambia el año de referencia de 1991 a 2007. Ahora, oigan esto es importante, que es el cambio de la participación de las actividades económicas. Por efecto de los nuevos métodos de análisis, las actividades de producción de bienes han pasado de ser 44.9% del total que eran en 1991 a 35.1%. Oigan eso, son menos 9 puntos porcentuales, menos 9.6 en el 2007. Mientras las actividades de servicios han aumentado 18%, el mismo porcentaje, porque en el 1991 eran el 18% del producto total de la nación y ahora en el 2007 son el 56.8%. Oigan esto, todas las actividades de servicio que están marcadas por la siguiente: hoteles, bares y restaurantes, transporte y almacenamiento, servicios financieros, esencialmente esos tres, por ejemplo, representan el 56.8% del Producto Interno Bruto. Las actividades productoras de bienes, minería incluida, agropecuaria, manufactura local, zonas francas, construcción, esas tienen un 35.1%. Esos cambios para nosotros son trascendentes porque revelan que la economía dominicana se transformó. Ya no es una economía esencialmente soportada en la producción de bienes, sino una economía esencialmente soportada en la producción de servicios, sin despreciar los bienes, que fíjense ustedes representan todavía un 35.1%. Esto nos va a llevar a cambios sustanciales en la concepción, en la visión sobre la economía. Y por cierto, a compararla con economías desarrolladas, es bueno que ustedes sepan que todas las economías desarrolladas del mundo del momento, los servicios son los que lideran el crecimiento, no es la manufactura. No es la manufactura de los Estados Unidos, por ejemplo, la primera economía mundial, los servicios por mucho lideran la economía, por mucho, mucho. En este momento de las economías grandes, probablemente la República Popular China sea la única donde la producción de bienes lidere la economía. Probablemente, no estamos seguros, pero probablemente también muy pegada de servicios. Pero todas las economías modernas, incluidas las europeas, todas grandes, las grandes europeas, Japón, son los servicios los que lideran, porque esa es la expresión de la modernidad, de la globalización, de los nuevos tiempos. Les garantizo que esto va a causar una revolución en estos días. Verán ustedes a los gremios empresarios, a los centros de estudios económicos, opinar, las fundaciones de estudios económicos, que por cierto, y es una de sus debilidades,
no tienen instrumentales propios para medir la economía y dependen únicamente del sistema de cuentas nacionales del Banco Central de la República Dominicana. Todo lo que hacen es proyecciones, elucubraciones sobre esa base, porque no tienen instrumentales propios. La dejo de ese tamaño porque vamos a esperar, nosotros no somos expertos en asuntos económicos y nada de eso, pero vamos a esperar lo que van a decir los profesionales de la economía, los líderes empresarios, acerca de este cambio trascendente en la economía y la sociedad dominicanas de hoy. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. ¿Qué era lo que decíamos? Que los servicios, ¿ok? Habían pasado a liderar la economía. Sí. Con el turismo como el motor de mayor fuerza. Ha venido, bueno, y, miren, señores. Pero eso está incluso yo voy a decir una cosa como prioridad de la presente administración. Sí, claro. Que le da una idea de lo que está aconteciendo. Miren, en el 1968, cuando el presidente Balaguer sorprende a la sociedad con un decreto en el que dice, se declara el turismo actividad prioritaria nacional. Pero es un decreto de una cuartilla, 8,5 por 11. Y sin ni siquiera crear fondos o fondos específicos para su desarrollo. En ese momento, la República Dominicana tenía 2.500 habitaciones que podían considerarse de utilidad turística. Porque algunas de ellas eran hoteles del interior, de la cadena estatal. Todo se resumía, oigan esto, en el Hotel Embajador, el Hotel Angelita, así se le llamaba, el Hotel Jaragua, y a partir de ahí comenzaba usted a contar con los hoteles que tenía el Estado en Higüey, en Jarabacoa y en otros puntos del país. Eso sumaba 2.500 habitaciones. ¿Saben cuántas habitaciones tenemos hoy? Turísticas, hoteleras, que se le califica 77.000. O sea, de 2.500, 77.000. ¿Saben cuánto van a ser los turistas que van a visitar al país este año? 5 millones. Muy cercano. Piquera. Eso es el doble del que más está recibiendo en América Latina. En Centroamérica y Caribe. Que es la Bahamas, que tiene unos 2.500.000, 2.800.000. Misma cantidad más o menos que alcanza Cuba. Esa es la realidad. Bien. Señores, buenos días. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Sí. Pues tiene por propensión a descansar. Además de descansar, uno a distraerse. Distraerse un poquito, incluyendo, con toda la moderación, un par de petacazos. El cuerpo lo pide. Hoy es viernes. Sí. Pero es que no todo puede ser en la vida. Trabajo y angustia y problemas, no, hay que sacar su espacio. Y entonces ya el viernes, uno como que se pone en eso, en tratar de ir dejando atrás las presiones de la cotidianidad que nos empuja. Como decía un periodista ayer, un maestro del periodismo, antes de ayer, al pluriempleo. Ese es un mal que nos afecta a todos. Eso no es un mal del periodismo, ¿no? Todo. ¿Y quién no tiene que buscar una segunda alternativa para tratar de compensar? Y tercera para tratar de compensar y sobrevivir, más o menos en forma digna. Entonces de eso se trata. Y entonces los viernes uno tiene que hacer el esfuerzo de sacar un espacio para distraerse y para aflojar un poquito esa carga. Pero este viernes viene además con un pronóstico de ONAMED, que hay ellos le llaman eso, baja presión, que va a traer agua. Y entonces esa agua va, pero fundamentalmente por San Pedro de Macorís. Hay una alerta verde,
Acuérdense que hay alerta verde, alerta amarilla y alerta roja. Bueno, hay una verde que es para San Pedro de Macorís, para Atomayor, para El Ceibo, la Altagracia y para San Francisco de Macorís, fundamentalmente para el Bajo Yuna. Así es. Lo que quiere decir que probablemente... ¿Y ahí por dónde va la onda? Sí, lo que quiere decir que probablemente por ahí por los predios de Villa Altagracia para mañana no haya mayores problemas, quizá una harina, ¿tú entiendes? Sí, donde se van a concentrar los se va, sí, entonces por ahí. Es un puerquillo. Sí, entonces eso es importante. Miren otra cosa, el gobernador del Banco Central, eso fue una actividad donde se anunció esto, lo que se ha hecho con las cuentas nacionales, ¿verdad? La nueva plataforma. El gobernador del Banco Central habló de la necesidad de un pacto para mejorar los salarios en la República Dominicana. Yo les dije a ustedes que ese debe ser un tema que debe estar en la mesita de noche junto con la Biblia, el tema de los salarios. Y qué bueno, porque miren, habló el presidente de la República sobre la barbaridad de lo que es el sistema de salario en la República Dominicana, salarios que no dan, no para nada, sino no dan para mucho. Y lo que en ocasiones lo que crea es angustia cuando la gente lo recibe, que dice, pero por el amor de Dios, ¿cuánto tengo que buscar para completar con esto? Y poder resolver situaciones. Es una situación de mucha de angustia. Entonces, ahora el gobernador del Banco Central, muy racionalmente, llama la atención y dice que se necesita un pacto para mejorar los salarios en la República Dominicana. Habló el presidente, que como bien dice Pedro Cava, es un economista, y ahora habló el gobernador del Banco Central, que es un gran economista también, ¿verdad? Una persona que, bueno, su vida es esa. De la misma manera que los políticos están las 24 horas en sus asuntos de política, ¿verdad? Y sus asuntos de poder. De esa misma manera, gente, hombre como Héctor Valdés Albizu, viven las 24 horas pensando en economía. Así es. O sea... Incluida la que pasan sobre la almohada. Todo economía, pero a ellos, él piensa así. Y entonces me alegra mucho que dentro de los anuncios que ha hecho de crecimiento, del PIB y todo eso, de acuerdo al enfoque nuevo, porque es a partir ahora del 2007 y no del 98, ¿verdad? Que era donde estaba, a partir de donde se hacía el levantamiento de las cuentas nacionales. Él dice que se necesita un pacto para el asunto de los salarios. Ayer, precisamente, anoche, yo recibí ayer como 5 o 6 llamadas de gente, fundamentalmente mujeres, que me hablaban de la intervención de la mañana con relación al salario, entre ellas mi hija, que me hablaba del tema y llegó incluso, salió un poco más tarde para escucharme, y yo se lo agradezco, porque cuando estaba tocando el tema del salario. Pero anoche me encontré con una persona, una muchachita muy joven, que me dio la mala noticia de que había sido cancelada de su empresa, porque el dueño de la empresa entendió que salió embarazada como muy rápido. Caray. Sí, tuvo un primer embarazo, ¿verdad? Y tú sabes que le dan 3 meses, me parece que son de postparto, y entonces parece que tan pronto regresó. Tan pronto regresó. Le dijo, mira, yo entonces, oye, pero abiertamente, es que van 2 ya, y entonces eso va creando, ellos ven el problema de los embarazos, el empresariado, válgame Dios, como un gran problema. Y entonces ellos no solo tienen ese tipo de limitación, sino que ya mujeres que están trabajando, que están embarazadas, fíjense cómo los empresarios están planteándose situaciones de restarle algunas de las conquistas que tiene ese gran ser, que es la mujer, y que está contemplado dentro del Código Laboral, para restarle algunos de esas ventajas legítimas, humanas que tiene la mujer, porque concibe
y entonces al concebir, pues entra en un periodo especial, por el amor de Dios, que no puede dársele el mismo trato de una persona que no está en ese periodo, o como el hombre que no tenemos ese tipo de situación. Esa niña fue cancelada. Entonces, ahí es donde situaciones llamadas como el que hace el gobernador del Banco Central alcanzan mayor nivel de sensibilidad. Y uno quisiera, a veces yo me enojo, hoy no estoy por enojarme porque como le digo, hoy es viernes y estoy en un plan. Quizás. Y eso debe alegrar. Quizás, no, pero no quizás, hay que cobrar hoy. Y entonces, como les decía, ese llamado que hace el gobernador del Banco Central, sí, yo pienso que debe tomarse con su justa dimensión de la importancia que tiene esto. Porque fíjense cómo él habla de luego del cambio de plataforma de las cuentas nacionales de un 7,2% de crecimiento de la economía. Y a la gente le fastidia cuando le hablan de crecimiento de la economía, de que las riquezas nacionales aumentaron, carajo. Con ese salario y congelado. Con salario congelado, pero él lo explica. Explica, Valdés, que una cosa se confunde a veces, por eso yo digo que hay que ir sobre la relación inflación, salario, poder adquisitivo, oferta y demanda. Son muchos aspectos que hay alrededor de la capacidad de compra del ciudadano. Así es. Y entonces eso hay que explicarlo muy bien, los economistas deben explicar eso muy bien para que a la gente le quede claro y entonces no se enoje como se enoja cuando le hablan de cifras que yo respaldo, porque yo creo en que, siempre les he dicho, que si hay un organismo que está en capacidad de auscultar en la economía y ver cómo anda y decir y proyectarla, ese es el Banco Central, yo creo en eso. Si dice que creció de acuerdo a esta nueva medición, tomando como base el 2007. Pero se lo cree el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la CEPAL. Sí, pero que la gente muchas veces, Pedro, por el mismo asunto de la angustia, no lo cree y lo que hace es que se enoja, se molesta porque no, tiene el mismo salario. Tiene el mismo salario, Pedro. Y los precios y él está diciendo, se acumulan algo cada año por año. Y si usted el salario siempre lo va a poner a depender de la inflación, como dice el gobernador del Banco Central, y no se toman en cuenta otros elementos importantes, entonces vamos a tener ese tipo de problemas. Es verdad. Entonces hay que ir a un pacto. Hay que ir a un pacto que tiene que recogerlo todo. Salario y las relaciones entre empleadores y trabajadores. Esa relación. La relación entre los trabajadores y los empleadores, que ustedes saben que eso se ha armonizado muchísimo a partir del presente, del actual Código Laboral, que tiene muchísimos problemas que hay que mejorar a favor de la empresa que está siendo acosada por algunos aspectos ahí que son tomados para el chantaje y la extorsión a empresas, pero también por situaciones que necesitamos mejorar en materia de lo que es la condición de los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del sector privado. Entonces, como le digo, dentro del asunto y en medio de este gran viernes, va a estar un poquito mojado, vamos a seguir con el tema permanentemente hasta que logremos la sensibilidad y la racionalidad a la que todos aspiramos para que lleguemos a algún tipo de acuerdo entre el sector privado, los empleadores y sus asociaciones, las centrales sindicales y, como dicen, el superior gobierno, para que ese trípode importante se ponga de acuerdo y entonces podamos cambiar, también como se hace en la electricidad, cambiar la matriz del sistema de salario, de la estructura salarial de la República Dominicana, porque ya eso es, como se dice bíblicamente, es justo y necesario, ¿verdad? Vamos a dejarlo por ahí. Miren, el expresidente Leonel Fernández, veo ahí que, oye, la política está, Pedro, tomando un curso interesante, ¿eh?
interesante. Veo que se anuncia una plataforma. Al lugar que cogieron. Al lugar, sí, al lugar. Ahí caben miles de personas. Sí, una plataforma donde se va. No es un lanzamiento, porque el lanzamiento tendría que venir dado sobre la base de un anuncio ya oficial, si así lo considerara, del presidente Leonel Fernández, de que va a ir por la nominación presidencial de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, del cual es presidente y líder. Pero hay una plataforma importante que están preparando 4 reconocidos dirigentes y miembros del PLD, entre los cuales está el alcalde del distrito, está también el senador y periodista José Rafael Vargas, me parece que está Ignacio Ditren, el colega periodista Omar Liriano. Hay un grupo importante. Es una plataforma que, de acuerdo a lo que se ha anunciado, va a incorporar a una gran cantidad de intelectuales, personas de la sociedad civil y de partidos del PLD y de otras organizaciones, fundamentalmente de esas organizaciones aliadas, tradicionales del PLD, para un acto que se va a celebrar ahí, como decía Pedro, en Sanssouci, donde cabe mucha gente, ¿verdad? Yo he visto ese salón. Y entonces ellos, ese grupo, va a lanzar o le va a solicitar al presidente Leonel Fernández que acepte ya lanzarse abiertamente a eso. No sé si el presidente, no sabemos, hay que esperar porque mientras tenemos ese anuncio por un lado, tenemos la actividad legítima, ¿verdad?, que vienen desarrollando, una actividad muy importante que vienen desarrollando otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que aspiran a la nominación, entre ellos el buen amigo Reinaldo Párez Pérez, que es el secretario general del partido. Está también el gran amigo, también el ministro de Turismo, ¿verdad?, Francisco Javier García, excelente, una gran personalidad. Está por cierto, el presidente le justificó que se lanzara. Dice, que hacer una carrera política toma mucho tiempo. Sí, Temístocle Montaz, también Montaz, un importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, histórico. Y está también Segura, otro dirigente histórico. Segura, otro dirigente histórico a propósito del sector eléctrico y eso. O sea que en los predios del Partido de la Liberación Dominicana, pero siempre, eso es lo que uno nota. Yo lo noto, ese nivel de respeto, ese nivel de cuidado con lo que son las normas de ese partido. Y por otro lado también lo del presidente Danilo Medina, que hay una gran cantidad de funcionarios y dirigentes del PLD que también apuesta a que el presidente tenga la posibilidad, sorteando la situación de la Constitución de la República, que no se lo permite, pero también está sobre el ruedo eso, de gente que quiere que el presidente se decida por avanzar en esa dirección, aunque Juancito de los Santos le pide al presidente que se mantenga a prudente distancia de esos movimientos, porque él dice que eso lo distrae de lo que es el elemento fundamental, que es precisamente lo que está haciendo, gobernar y gobernar muy bien, llevando la barca, la República Dominicana, en forma excelente, maniobrando como todo un excelente capitán y desarrollando un formidable programa de gobierno como el que presentó el Partido de la Liberación Dominicana, con una agenda sumamente apretada, con un país con demandas de mucho tiempo y que se acumulan día a día. Y entonces un presidente, por eso ese tipo de llamado que hace Juancito, un llamado de una gente que parece no, que aprecia mucho al presidente. Que aprecia mucho al presidente, que no le está diciendo que no tenga las condiciones ni nada de eso, no, lo que está diciendo es los funcionarios y todo el mundo puede seguir en eso, pero él, el presidente, seguir enfocado como está, que yo le digo a Juancito que si hay alguien que ha estado claro en ese asunto, ese es Danilo Medina. Claro. No ha dado la más mínima señal de distracción, ni para eso ni para otros asuntos que no sean su agenda, una agenda sumamente apretada, porque es una pena, para ese se existen pocos viernes.
Pedro, fines de semana y eso. No. Es un hombre que trabaja de domingo a domingo y entonces uno se alienta mucho con eso. Pero como les digo, la situación está ahí, a ese nivel. Por otro lado, en materia política también, una gran actividad, un gran activismo en el proyecto de partido, que es el Partido Mayoritario Revolucionario, el PMR, que dirigen en forma simultánea. Vamos a colocarlo cabeza con cabeza para no buscar mayores problemas. Don Hipólito Mejía y Luis Abinader. Hay un caseíto ahí propio de la naturaleza de esa gente, que su naturaleza es PRDista. Olvídense, esos son PRDistas para requiem eterno. Y entonces, esa es su naturaleza, pues ellos se están peleando y ya dicen que están por dividir el PMR. Todavía no se ha formalizado y ya Luis Abinader está llamando la atención, pero no lo dividamos, porque hay actitudes ahí que entiende el grupo de Abinader que puede plantear una posible división en la formación de una nueva entidad partidaria que es el Partido Mayoritario, Revolucionario Mayoritario. Y por otro lado están, partidos como el Partido Reformista Social Cristiano, que calladito, don Quique Antún, como buen armador, porque Quique es un gran armador. Quique está armando ahí su fórmula de forma y manera que le permita a él poder seguir avanzando como capitán de esa importante franquicia que es mayoritaria, con un 6%, pero es mayoritaria. Según registro, le tocan los mismos chelitos que le tocan a las restantes organizaciones. Se acumulan un dinerito, ¿verdad? Sí, ¿no? Y además le permite con toda esa tradición probablemente preservar su posición si se administran bien. Si se administran bien, ellos se están administrando porque Quique es un armador importante y ellos están en eso. Y por el otro lado, vemos, y es lo que me resulta un poco, vemos a Matt Puig, al un gran amigo, yo le tengo un gran cariño a Matt Puig, que Matt Puig apela al recurso verde para marcharle a las plantas a carbón. Mapuy es la única entidad partidaria que él también quiere, él quiere aplicar el concepto entre todos con respecto a los haitianos. Ah, también. No, pero eso es viejo. Sí, pero él plantea entre todos. Sí, pero sí, eso es viejo. Lo que pasa es que Mapuy tiene raíces, no haitianas, sino francesas. Ah, ya. ¿Entiendes? Entonces Mapuy formado en París. Dice que todos los que están aquí merecen ser reconocidos como dominicanos. Sí, eso dice Mapuy se siente cómodo. Incorporado a la sociedad dominicana. Se siente cómodo con esa sociedad haitiana. Sobre todo esa cúpula importante con la que él... Es verdad. Sí. Entonces, pero Mapuy ahora apela eso sí es un problema, Pedro, tal y como tú has dicho, que cuando se va a hablar de proceso y de proyectos de desarrollo, no se encuentra mayor argumento y de inmediatamente asumen el tema del medio ambiente. Y a veces lo hacen de una forma tan... Eso es increíble. Histórica ya de América Latina y particularmente de esta parte del mundo, se ha refugiado en el ambientalismo como última bandera de lucha para sobrevivir políticamente. Entonces Max es de lo que perdido mucho terreno. Max es de lo que está, que se han sumado, de lo que se han sumado, y que me perdone Max, porque yo dije que la conspiración tiene muchas aristas, formas a la conspiración en contra de ese gran proyecto, de ese importante proyecto de cambio de matriz eléctrica, que tiene uno de los principales puntales, esa iniciativa del gobierno de construir esas dos plantas a carbón, que tú deberías explicar luego, Pedro, con detalle el asunto del carbón y de cómo nosotros estamos generando a carbón desde hace un tiempo y cuál es el tratamiento que se le da y la tecnología que se está aplicando para el tratamiento de los residuos del carbón. No estamos procesando carbón mineral. Alta tecnología. Desde el 2001, allá en Itabo, alrededor de 250 megavatios se procesan ahí y producen, por cierto, la famosa residuos
que se le critican al carbón son los que se producen en Jaina, porque esa tecnología es vieja. Esas 2 octavos fueron proyectadas a finales de los 80 y comenzaron a operar a inicios de los 90. O sea, de la vieja tecnología. Esa no es como la que se proyectan erigir ahí en Peravia, en Punta Catalina. Este es un carbón que viene desde el barco hasta el almacén totalmente cubierto, bajo techo. Y desde el almacén salen correas transportadoras también cubiertas. ¿Oíste, Max? Y al mismo tiempo, antes de ser inyectada a la caldera, va a ser pulverizada, convierte en polvo, para que los residuos precisamente se eliminen en una alta proporción. Esto es otra tecnología. ¿Cuánto se aprende con Pedro? Pero con filtros especiales en chimenea, que no existen Pedro sabe de esa cosa. En Jaina. Y déjame decirle algo en Itabo. Los camiones, principalmente de Cemex y de la cementera del Cibao, están en línea en Itabo esperando la ceniza. Sí, porque la usan como componente de la producción de cemento. Ustedes están entendiendo por qué les digo. Por eso que yo les digo, señores, hay que prestar atención a temas así y verlo en todas sus partes. Ustedes han oído una protesta. Nunca jamás. No, de que haber polvillo, no, nada de eso. No, polucio. No, eso o es en Barahona, donde hay una procesa. En Barahona hay una planta que produce 45,000 megavatios con carbón mineral. Sí, mira, tenemos ya ahí el invitado, pero antes de irnos, quiero insistirle a la gente, los temitas que le dije, electricidad en la mesita de noche. Electricidad. ¿En la mesita de noche? Sí. Junto con la Biblia, los temas de la población, sí. Electricidad respaldando al gobierno y su iniciativa tan importante. Los salarios, no le pierdan ni pie ni pisada a eso. Hay que aumentar los salarios y llegar a un pacto, como dice Valdés y todo eso. No, como dijo el presidente. Y como dijo el presidente de la República. Con ese salario de 10,000 pesos no se puede comer aquí. El salario, en la mesita de noche también, junto con la Biblia. Y el asunto de la migración haitiana, que también eso es preocupante. Estoy viendo mucha gente de este lado. Todos los días veo, no sé si será un asunto. Sí, será que yo... Bueno, y finalmente, señores, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bien, amigo, mire, en la sala de entrevistas nos espera un viejo amigo, un hombre que siempre que lo solicitamos estos viernes de la Seguridad Social está disponible y nos ofrece una versión interesante, que es la del otro lado de la acera, los que no están involucrados con el servicio público de la prestación de salud. La Asociación de Clínicas Privadas, sí. Y su presidente, que parece eterno, que mucho tiempo lleva al frente de la Andeclínica. Porque ellos saben por qué lo meten ahí, duro y curvero. Ese hombre tiene un slider ahí. Tiene un slider pronunciado. Difícil pronunciar. Bueno, con él vamos a hablar en un momento.